Muy buenos días, es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Primero quiero enviarles un cariñoso saludo desde Costa Rica. Siempre los recuerdo con mucho cariño y espero pronto que nos podamos reunir para seguir discutiendo la gran cantidad de cosas que tenemos en común en relación a problemas de nuestra área latinoamericana. Hoy el tema que vamos a tratar es la endoscopía de imagen avanzada y su efecto en la detección de las lesiones premalignas y tempranas gástricas. Y es que cuando nos referimos a imagen avanzada, estamos hablando de todos los elementos de mejora tecnológica que han sufrido los equipos de endoscopía, donde tenemos alta definición, la alta resolución, la magnificación, las mejoras en los campos de visión, las técnicas espectrales aplicadas a la cromoendoscopía como tal y la tecnología de procesamiento por imágenes. Todos estos elementos están correlacionados a la forma en que estamos trabajando propiamente la luz en los tejidos y la cantidad de reflectancia y transmitancia y absorbancia que tienen los tejidos. Ahora, cuando combinamos los conceptos de resolución y magnificación, nos damos cuenta que nuestro punto de discriminación en el cual podemos lograr con estos equipos es de 5 a 7 micras. Si estamos hablando de 5 a 7 micras, estamos hablando de la capacidad de poder ver un eritrocito. Es por eso que tiene que cambiar la forma en que nosotros hacemos nuestro análisis y tratar de comenzar a hablar en un lenguaje ya no morfológico, sino histomorfológico, porque eso es lo que estamos observando propiamente, que es la configuración de la base glandular. A esto se le ha unido la utilización de la cromoendoscopía electrónica, que ahí tiene muchos nombres, como ustedes pueden ver, pero tal vez el más adecuado es la cromoendoscopía virtual computada, y de los cuales tenemos varios tipos, como ustedes pueden ver, el narrowband, el FICE, el pentax eye scan, el blue laser o el blue light imaging, dependiendo de la fuente de luz que ustedes utilicen, el linked color imaging y la Storz Professional Imaging Enhancement que es una técnica también de tipo de postproceso. ¿Y cómo los dividimos realmente estas técnicas? A través de dos grupos muy importantes. Aquellos en los cuales vamos a modificar la característica de la luz que vamos a utilizar sobre el tejido y vamos a llamarlos técnicas de preproceso. Y en este sentido tenemos el NBI, el BLI laserio, el BLI y LCI eluxio, la autofluorescencia y la imagen confocal, y aquellas técnicas propiamente de postproceso que nos permiten observar ya aplicada la luz la característica de reflectancia que tienen los tejidos y así poder hacer su diferenciación. Tal vez el hito más importante o el elemento nuevo dentro de esto es la utilización de la luz LED dentro de este tipo de equipos. Y la gran ventaja que permiten este tipo de sistemas es el hecho que genera un patrón de luz que en conjugación nos genera una luz blanca, pero cuando la analizamos realmente configura a diferentes patrones de longitudes de onda que se conjugan y que permite entonces aprovechar más adecuadamente el potencial tanto en 400 o en 450 nanómetros que nos permite ver más adecuadamente las lesiones vasculares o la combinación ya esto con mayor luz para poder ver la estructura glandular. Es así como en luz blanca podemos ver una imagen como esta, pero si utilizamos un método como LCI que lo que hace es utilizar patrones de luz conjugada, nos genera una imagen mucho más adecuada de la estructura de la base glandular, pero también nos permite iniciar el patrón de evaluación de la estructura vascular. Y también podemos proyectar esto a la utilización ya del BLI, que nos permite entonces ver a mayor capacidad y profundidad la configuración, la estructura de los vasos como tal. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos tan interesados en ver y conocer las características de los tejidos en forma histomorfológica? En el caso del aparato digestivo superior es porque tenemos un enemigo común que es el cáncer gástrico, que ustedes ven sigue siendo la segunda causa más frecuente a nivel mundial,
más de 750,000 casos anuales, sexto en incidencia, octavo en mortalidad, y ustedes pueden observar cómo Costa Rica lamentablemente mantiene unos índices altos en la presencia del cáncer gástrico, pero el resto de Latinoamérica no está exenta de esto, y sabemos que en Venezuela la zona del Táchira es una de las zonas que tiene mayor cantidad de problemas asociados a cáncer gástrico. Pero el problema esencial es que nos hemos dedicado a buscar el cáncer gástrico y no hemos buscado las lesiones precursoras que llevan al cáncer gástrico, que es donde realmente podríamos generar la prevención. ¿Y cuáles son esas lesiones? La gastritis crónica trófica, focal segmentaria, la metaplasia intestinal, las lesiones displásicas, la infección por Helicobacter como tal, y aquellas condiciones especiales como la gastrectomía parcial, la enfermedad menetrier y la poliposis adenomatosa que puedan también generar eventualmente cáncer. Y es que pensamos que la progresión de estas lesiones tiene un riesgo independiente para poder producir cáncer gástrico. Y ustedes lo pueden observar en esta gráfica donde vemos que no solo la displasia es muy importante, sino la metaplasia y la atrofia son factores independientes que en el tiempo van generando una mayor posibilidad de que la persona pueda desarrollar cáncer gástrico. Entonces deberíamos dedicarnos a tratar de poder clasificar adecuadamente cuáles son los hallazgos histomorfológicos en las glándulas a nivel de la cámara gástrica para que podamos entender cuál es la lesión. Pero para ello tenemos que separar los factores de carácter inflamatorio. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se constituye la glándula como tal. Ustedes ven aquí la estructura de la glándula clásica, donde usted va a tener el epitelio marginal de la cripta que corresponde a la glándula como tal, el orificio críptico que corresponde propiamente al orificio de la misma cripta que va a llegar hasta la basal, el arreglo regular de las vénulas colectoras que se encargan de recoger la sangre de los capilares subepiteliales y el volumen colector que se encarga de recoger la sangre de las mismas arreglo colector. Pues vean qué interesante, esto es lo que nosotros observamos cuando estamos haciendo magnificación. Ustedes pueden ver aquí fácilmente el epitelio marginal de la cripta en el centro del orificio críptico. Pueden ver alrededor del capilar, ¿verdad? Alrededor del epitelio marginal de la cripta, la configuración del epitelio, de la capilar subepitelial. Y además de eso, pueden ver los vasos colectores. ¿Por qué es importante esto? Porque tanto en la gastropatía química como en la gastritis por Helicobacter y en la atrofia, estos se modifican en una forma sustancial, como lo pueden ver ustedes en este cuadro. Veamos estas imágenes para poder diferenciar adecuadamente lo que es una gastritis química de lo que es una gastritis por Helicobacter y lo que es atrofia. En la parte superior izquierda ustedes pueden ver una gastropatía química donde ustedes observan que las criptas no se separan. El epitelio marginal de la cripta es regular y ustedes ven que el orificio críptico muestra un punto negro oscuro que corresponde al hecho de que no hay material inflamatorio intracríptico, como lo pueden ver en el lado derecho de la imagen. Ahora, si ustedes ven en el lado inferior izquierdo, hay una glándula totalmente diferente, donde ustedes observan que esa glándula muestra un epitelio marginal de la cripta aumentado, donde el capilar subepitelial se pierde, y además de eso vemos que dentro de la cripta hay material de carácter inflamatorio. Y así también podemos ver en el lado derecho inferior, donde no hay glándulas y que corresponde a la base atrófica como tal. Estos patrones clásicos, que antes los diferenciábamos de esta forma, donde veíamos la histología y veíamos la formación de los vasos colectores superiores, que los distinguíamos como arañitas vasculares y que veíamos que las criptas no se separaban. Ahora podemos fácilmente distinguirlos, donde observamos ahí, ustedes ven los vasos colectores, y además de esto ven los capilares subepiteliales y en el centro el orificio críptico, y que se diferencia sustancialmente de la gastritis inducida por Helicobacter, donde ustedes ven que desaparece el arreglo colector, ya no se ven esas arañitas vasculares y ustedes ven que el material dentro de las criptas se ocupa por un material de carácter inflamatorio. Por eso es que genera mayor reflectancia. Esto lo vemos así a través de las técnicas espectrales de LCI, donde ustedes ven ese material blanquecino dentro de las criptas, y cuando nos acercamos y lo vemos con BLI,
fácilmente podemos distinguir cómo en la estructura el epitelio marginal de la cripta tiende a aumentar su volumen y en el centro de la cripta vemos ese material de carácter inflamatorio. Y alrededor no vemos característicamente el capilar subepitelial, porque este está intuido, lo que hace es introducirse dentro del capilar, dentro de la estructura del epitelio marginal de la cripta. Teniendo claros los patrones de carácter inflamatorio, deberíamos reconocer entonces los patrones de carácter atrófico, para los cuales la clasificación de Nishikawa nos ayuda a diferenciarlos en tres grupos importantes, que es el patrón punteado, el patrón agrietado y el patrón de tipo moteado. ¿Por qué es importante dividirlos de esta forma? Y veámoslos acá. Ustedes ven que el patrón punteado forma esa clásica lesión de puntitos pequeños que vemos que se concentran principalmente en la región antrocorporal. El patrón agrietado se abre sobre esa misma zona y ustedes ven grandes surcos donde hay presencia de zonas blanquecinas que corresponden a una atrofia mayor y que cuando ésta sigue aumentando comparte la presencia de metaplasia como tal. Cuando nos acercamos para ver ese patrón punteado, lo que observamos es que en los centros de esa estructura no hay glándulas. Veámoslo aquí con BLI. Ustedes ven que está el patrón vascular y la glándula desaparece totalmente. ¿Por qué es importante esto? Porque en la progresión de este tipo de lesiones, cuando usted radica el Helicobacter, la atrofia como tal cambia y evoluciona. Y sabemos que los patrones de tipo agrietado tienen una mejor posibilidad de poder desaparecer y reconstituir la mucosa a lo que pueden ser los patrones de carácter moteado. Teniendo claro estos tres elementos, la gastropatía química, la gastritis por Helicobacter y la atrofia, tenemos que buscar la metaplasia, que tiene una alta factibilidad de cancerización por su inestabilidad y sabemos que van a estar más afectados aquellos mayores de 30 años con antecedente de cáncer gástrico, que tengan Helicobacter o que tengan cirugías biliares o digestivas que los expongan más a reflujo biliar. La lesión primaria que debemos distinguir es la metaplasia de tipo incompleta, donde ustedes ven ese patrón semivellositario irregular, donde ustedes pueden ver células caliciformes, glándulas caliciformes que están en forma escasa. Que cuando nos acercamos en endoscopía, así es como las vemos, como esas digitaciones en la parte inferior, donde ustedes las reconocen fácilmente. Y además de esto, pueden observar que cuando las acomodamos, nos damos cuenta que son esas mismas vellosidades que estamos observando. A veces esta lesión puede ser más difusa y menos evidente, como en este caso, donde ustedes ven en el centro glándulas normales, pero alrededor de estas estructuras ven ese mismo patrón de tipo vellositario, característico de la metaplasia de tipo incompleta. Veamos aquí un ejemplo importante con luz blanca. Ustedes ya pueden distinguir en estas zonas, en los márgenes de depresión, toda la presencia de metaplasia de tipo incompleta. Aquí la estamos viendo con la utilización de LCI, donde se ve muy bien la metaplasia de tipo incompleta, marginal a las lesiones. Y cuando usamos BLI, esta imagen es mucho más clara sobre su estructura como tal. Y esta tenemos que diferenciarla adecuadamente de la metaplasia de tipo completa. La metaplasia de tipo completa, esa concreción glandular madura donde hay una mayor cantidad de glándulas caliciformes, nos genera un patrón de mayor reflectancia que cuando utilizamos luz, veamos en este caso, ustedes ven que se ve en una zona discretamente nodular, aplicamos LSI y comienzan a aparecer esas manchas blancas vinosas que cuando aplicamos BLI brillan intensamente blancas y en las cuales vemos un patrón nanovellositario, sino como especie de avenular, como si juntáramos pequeños granitos de café juntos en grandes extensiones que demuestra la presencia de metaplasia de tipo completo. Entonces cuando magnificamos y nos acercamos, vean ese patrón, el cual es muy simétrico, muy continuo, regular, que corresponde a la presencia de metaplasia de tipo completa. Muchas veces esta metaplasia de tipo completa tiene degeneraciones en las cuales comenzamos a aparecer en la parte superior unos pequeños vasos que cuando nos acercamos, vean ustedes aquí al lado derecho, ustedes pueden ver claramente lo que es la metaplasia de tipo completa, pero a la par ustedes ven que esa metaplasia tiene vasos
y que cuando utilizamos imagen espectral nos demuestra que esos vasos cruzan el surco superior. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tipo de problemas? Bueno, lo que sucede es que a nivel histológico tenemos un cambio de la estructura de la lesión, donde hay una mayor anaplasia de la basal, ocurre el fenómeno back-to-back y eso empuja la vascularidad a los segmentos más superiores y entonces nos genera esta imagen clásica en la cual podemos identificar fácilmente la displasia de bajo grado. Esto es con un filtro FAIS para que vean que se puede hacer muy fácilmente con este tipo de técnica. Y es que definitivamente las imágenes espectrales como tal nos ayudan sustancialmente al diagnóstico. Vean aquí en el Consenso Asia-Pacífico cómo nos informa que la utilización de estas técnicas mejora la detección de la metaplasia intestinal y no solo eso, reduce la tasa de pérdida de lesiones sincrónicas en comparación con la luz blanca. Y ya tenemos estudios que nos demuestran que como la utilización de BLI, magnificación, triplica y cuadruplica en este caso la posibilidad de sensibilidad y especificidad y valor predictivo que ustedes pueden tener para poder identificar la metaplasia. Y es que la metaplasia puede ser algo tan banal o tan sencillo como esta que estamos observando, que cuando nos acercamos solo podemos ver apenas disimulada la cresta azul que nos anuncia las características de la metaplasia y la presencia de una base ciliar caliciforme. Este fenómeno sabemos que a mayor cantidad de cresta azul, mayor posibilidad de metaplasia intestinal. Esto lo han demostrado los estudios de NBI, donde su sensibilidad, especificidad y su valor predictivo positivo son buenos. Veamos este ejemplo donde ustedes fácilmente pueden reconocer ahí la cresta azul en la parte superior y cuando nos acercamos podemos ver muy fácilmente la construcción de esa misma cresta. Ahora ustedes en esta lesión donde hay múltiples zonas deprimidas podemos ver en los bordes la presencia de metaplasia de tipo incompleta y en el centro cómo está esa estructura vascular irregular. Este es otro ejemplo donde ustedes ven en la parte superior esa misma estructura que cuando nos acercamos podemos observar la construcción glandular irregular. Esto es el elemento que nos ayuda a diferenciar la metaplasia de tipo incompleto con la presencia de displasia de bajo grado. Este es el mismo ejemplo, vean ustedes aquí cómo se ven los vasos irregulares en la parte muy superficial. Y lógicamente cuando tenemos variantes importantes de esta estructura y vemos que hay erosión, tenemos que poner cuidado porque aquí nos anuncia ya en esta lesión que hay un cambio estructural glandular específico con mayor vascularidad que nos anuncia la displasia de alto grado. Ahora, tenemos que ponerle cuidado no solo a la displasia de alto grado, porque resulta que la displasia de bajo grado, que antes creíamos que no era tan peligrosa, sí tiene un riesgo importante en la producción de neoplasia invasiva o que cuando la resecamos tenga displasia de alto grado, como lo demostró el estudio Shaw. Casi un 34% de los pacientes tenían una lesión mayor de lo que, como lo habíamos clasificado previamente, ya que este es un estudio en el cual se dedicaron a quitar todas las displasias de bajo grado. Entonces vemos que este tipo de técnicas sustancialmente nos ayuda en la evaluación del diagnóstico de las lesiones premalignas, pero también lógicamente nos ayuda en el diagnóstico de las lesiones malignas, con una sensibilidad y especificidad, como ustedes pueden observar, del 95 y 96% y un índice de certeza alto. El ejercicio primordial que tenemos que hacer para el diagnóstico de estas lesiones tempranas es el reconocimiento de los tres elementos primordiales, que son la línea de marcación, la construcción glandular y las características vasculares. Veámoslo acá en la parte superior, donde ustedes ven vasos totalmente irregulares comparados a los regulares en el lado izquierdo y cómo en el lado derecho totalmente desaparecen y aparece esa sustancia blanca. Y en el caso inferior ustedes ven donde la glándula es regular y cómo esta se vuelve irregular o ausente y nos avisa entonces la presencia de factores de carácter anaplásico mayor. Es así como a través de estos criterios MESDA podemos describir adecuadamente las lesiones, ver la línea de marcación, ver en la construcción, en este caso en la depresión, la presencia de que las glándulas están ausentes y que además de esto estamos observando que los vasos son de carácter irregular y así podemos caracterizar una lesión de carácter neoplásico temprano. Y en esto, lógicamente, en la caracterización,
La utilización de magnificación con las técnicas de BLI, ustedes ven que prácticamente duplica la sensibilidad y la especificidad en sus características con respecto a luz blanca. Es así que cuando nos enfrentamos a esos antros clásicos con depresión y nos acercamos fácilmente, podemos reconocer la línea de demarcación de esa lesión, ver la metaplasia incompleta que está en los bordes y además de esto poder reconocer el cambio de la base glandular y estructural donde la vascularidad desaparece y podemos hacer entonces el diagnóstico de una neoplasia temprana con la presencia de una afectación SM1 que la hace susceptible, en este caso, a la posibilidad de hacer una disección y con esto tener el éxito para poder controlar la enfermedad como tal y poder resolver el proceso. Ha habido cambios importantes en los últimos meses y uno de ellos es la nueva versión de la guía MAPS, la guía previa MAPS europea nos demostraba o más bien nos avisaba de la importancia del reconocimiento de las lesiones precancerosas, pero esta reciente publicación nos demuestra no solo la necesidad de poder reconocer a los pacientes con enfermedad, sino generar evidencia adecuada histológica y confirmatoria dirigida de las lesiones. Y muy importantemente que nos deja claro que es a través de las técnicas de alta resolución, de cromoendoscopía, que vamos a poder tener un mejor efecto en control. Y también, lógicamente, que nos pone en evidencia que cualquier lesión visible con displasia debe ser tratada. Esto es el ejemplo clásico. Vean cómo empieza el algoritmo donde hacemos alta definición, cromoendoscopía, donde tomamos biopsias y si hay helicobacter lo tratamos, pero si hay displasia en el brazo derecho, ustedes ven la necesidad de hacer una evaluación y si esta es visible, que sea tratada inmediatamente. Y lógicamente si no es visible debemos reevaluar adecuadamente y reestadiar para tener claro qué es lo que está sucediendo. Pero ven el brazo izquierdo muy importante, donde ya le estamos dando la importancia que tenía la atrofia y la metaplasia como tal, donde la información de la historia familiar, las características de la metaplasia o la presencia de antecedentes van a definir cada cuánto debemos vigilar estos pacientes. Ya no debemos pensar que estos pacientes deben ser vigilados de una forma tan lejana como 5 años, sino que tener claro que tenemos que verlos por lo menos cada 3 años y los que tengan mayor riesgo cada año como tal. Es por eso que a través de estas técnicas de imagen espectral nos abren un nuevo portal en la evaluación de las lesiones. Pero si ustedes ven la lista de las cosas que estamos evaluando, no estamos hablando de lesiones gruesas, estamos hablando de las características histomorfológicas de los tejidos. Es por ello que debe cambiar nuestra forma de evaluar los problemas a nivel digestivo superior para tener una mayor precisión y a la vez tener un mayor rédito en el tratamiento de las lesiones premalignas. Y en esto la endoscopía de imagen avanzada ofrece una nueva forma de observar y clasificación de estas lesiones. Y lógicamente la detección de estas lesiones premalignas previene la progresión de la lesión neoplásica como tal. Bueno, quiero agradecerles su atención a esta charla y estoy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias.